Muy buenas madrugadas, quien les habla Rosana Isabel Corna, en esto que es Luchadores Firmemente hasta el final. Siendo las 6 de la mañana con 42 minutos, tuvimos un apagón grandísimo en toda la zona y problemas de internet, no había sistema, nadie tenía. Entonces ahí nos estamos viendo todo lo que se viene. Y qué importante es tomar en cuenta que este no es un tiempo para perderlo en tonterías. Sobre ese tema lo vamos a hablar aparte. Hoy vamos a hacerlo lo importante. Ante todo les quiero avisar, este programa, este canal, no es para cualquiera. Lo quiero aclarar y reaclarar. ¿Por qué? Hay creyentes que son profetas y que tienen un llamado escatológico muy importante. Hay un compañero que lo tiene, pero como que no lo entiende, no lo comprende y cometió el error de contárselo a otra gente cuando eso no se le cuenta a nadie. Porque ¿qué hace el enemigo? Trae contienda. Son cosas secretas entre Dios y la persona. A lo sumo tenía que haber ido a orar a Dios y decir: Señor, muéstrame estos dones, si los tengo o no los tengo. Yo siempre hago esto. Este canal, que aparte de noticias, geopolítica, profética totalmente, precisamente lo que es geopolítico trae lo escatológico. Y yo sé que si hay algún apasionado o tiene el llamado escatológico, punto número 1, sabemos, y hablo un poco bajo porque todavía hay gente que está durmiendo, sabemos que la escatología no está solamente en ver los tiempos. Ya estamos en la semana 70. De eso tenemos mucho de qué hablar. Pero ojo con los que te dicen: ya viene Cristo, y así están todos los días y la gente nada. Porque todo es así. No podemos jugar con eso. Yo siempre digo: hay que tener paz, y cuando el Señor viene. Tenemos que encargarnos de nosotros. Entonces, este canal es para aquellos que comprenden la profecía, que comprenden el mover de los principados demoníacos en los lugares de cada nación. En este caso va a ser Argentina, porque puede ser Venezuela, un punto neurálgico se dice, neurálgico. Argentina es otro punto neurálgico, como hay otros países, y Estados Unidos. Ahora, quien no comprende esto no va a poder comprender nada de por qué las élites se mueven como se mueven, por qué están esas líneas, esos puntos de líneas ley se les llaman, que son cuerpos geométricos que forman triángulos, el ojo de Horus, Eso se llama masonería. Entonces, esos puntos neurálgicos donde los demonios se encuentran, como quien dice, para negociar, quien no lo comprenda, es como decir, vamos a decir algo más fácil. Algunos dicen de los ovnis, otros
de otra cosa. Y son todas evasivas. Pero para el que es profeta, o tiene un muy buen llamado, pero real, evangelístico, real, evangelístico, no de griteríos, no, real. A mí me tocó la parte, porque yo lo que di 8 años era ayuno y en oración, de maestría de la palabra. Y se me fue dado también el don de profeta, de profecía. Entonces, ¿qué es lo que descubrimos con esto que van a ver? Por eso lo hablo de antemano. Y cuando lo vean, es largo. Véanlo por pedazos. Y al final nos encontraremos para saludarnos y despedirnos, porque no sabemos en qué otro momento se puede cortar el internet. Si no, estaría a esta hora de la madrugada, llaman el siglo del día. Estamos de terror. Y por este material los demonios atacan. Hay mucha gente que por ahí, como el caso Claudia, no comprende esto, pero sí pueden comprender, por ejemplo, nosotros. Hay un pequeño remanente nada más que entiende de estas cosas. Es un pequeño remanente de los que tienen una visión despierta, que Dios les revela porque tienen apetito de la palabra. Pero no a todo el mundo, no es para todos. Por eso están acostumbrados al evangelio básico. Está correcto. Pero fíjense que los profetas, y lo digo rapidito, ellos trabajaban en los puntos neurálgicos para ganar sus batallas. Por ejemplo, con el tema de Jonatán y su padre Saúl. Tuvieron una gran lucha con los filisteos. Y los filisteos se repartían en varios lugares. O sea, tenían puntos de encuentro para atacar a Israel y querer destruirlo. Pero fíjense que, conociendo ellos por revelación divina de Dios, ¿dónde están esos puntos neurálgicos de los filisteos? Dios les revelaba. Saúl no tenía esa revelación. Como cuando se detuvo el día. ¿Se acuerdan? Bueno, que se juntó la noche y el día. ¿Por qué? Porque había un punto, es como decir, un pequeño Armagedón. Había un punto neurálgico donde se reunían para batallar, y alguien vencía y el otro moría. Y se detenía el tiempo. Todo eso es escatología. Algunos ya, pero escatología es los tiempos de Daniel. Sí, claro que sí. Eso también. Pero no están hablando muchos pastores de quiénes están manejando las naciones del mundo y en qué puntos neurálgicos. Hace mucho, un par de años, un arquitecto llamado Carlos Urría, tengo que encontrar donde él estaba en el avión fotografiando, y lo empezaron a llamar para que cuente la historia. Y él se encontró con líneas completamente matemáticas, ¿no? Geométricas, y el ojo de Horus, y comenzó a estudiar sobre el tema. Lo que sí no estoy de acuerdo con él, en que él diga que hay algún secreto reservado del obelisco que será para salvar, para defender la República Argentina. No estoy de acuerdo, no.
pero sí lo que él muestra es verdad. Porque cuando yo estaba en la parte escatológica con mis compañeros, se marcaban grados de líneas. Por ejemplo, Ana Méndez Ferrer, antes de corromperse, ella también, con una pastora mía, Diana de Kelly, maravillosa mujer, ella sí quedó, la verdad, decentemente. Ellas se tiraron de un avión para liberar los aires, las aguas y tierra. Y vaya que lo han hecho. Yo creo que algunos de ustedes, muy poquititos, 2 o 3, van a entender. Y este hombre se apasionó tanto que empezó a estudiar, y lo que van a escuchar van a entender por qué el mundo en este momento está siendo gobernado por estas logias que están con Bergoglio y con los islámicos musulmanes en el tratado abrámico. Sin más hablar, vamos a mirarlo. Son 35 minutos. Mírenlo 2 veces, 3 por partes. Pero no se lo pierdan. Arquitecto Carlos Urria, un placer tenerlo con nosotros. Muy atento. El pasado programa dejamos ahí una incógnita en cuanto al famoso triángulo místico de la ciudad de Buenos Aires. Un triángulo político también, y un triángulo donde se alojan las 3 sedes de los poderes del Estado. Lo que vamos a hablar, o lo que yo voy a exponerles a ustedes hoy, es un tema que a muchos va a sorprender y tal vez alegrar por descubrirlo o escucharlo. A unos pocos le va a producir escozor y enojo, porque se les descubre el manejo geométrico que han hecho con algunas sedes de las instituciones de la República y de las instituciones religiosas, que es también un hecho bastante grave. Así que si me das el pase, Lucio, voy a proceder. Pero como no, adelante, somos todos oídos y nuestra audiencia también. En el año 1806 se produce la primera invasión inglesa y el general Beresford es rechazado y tiene que rendirse después de algunas luchas en la ciudad y en los alrededores. Al año siguiente, acá viene ya un tema más serio, aparece el general John White, lo que le sucede exactamente lo mismo. Pero ¿qué ocurre? Parte de la tropa inglesa, oficiales y soldados, queda residiendo en Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? El imperio inglés, como no logra tomar la plaza militar, va a tomar la plaza espiritual y la plaza económica de lo que era el entonces virreinato. En el año 1810 se produce el suceso del 25 de mayo de la capital federal. En 1816 la independencia declarada en Tucumán, y en 1822 don Bernardino Rivadavia firma la declaración, en 1830, la Declaración de Libertad de Cultos. Es fantástico. Inmediatamente los ingleses crean o fundan la Catedral de San Juan Bautista, que está en la calle 25 de Mayo, entre Sarmiento y Perón. Tienen un estilo neoclásico, pero ¿cuál es lo singular de esto, de esta ubicación? No es porque sí o encontré un terreno baldío y edifiqué. Este templo, esta catedral luego, se alinea en una recta perfecta con lo que era la parroquia de la Merced, la Catedral de Buenos Aires y la Casa de Retiros Espirituales de los Jesuitas, se llama San Ignacio de Loyola. Los jesuitas están un poco lejos,
porque no podían actuar por influencia de la Iglesia Católica, los había expulsado, también todo un problema interno de ellos. Pero igual logran instalarse acá, y esta casa de retiros llegan a estar Liniers y varios próceres más. Se habla de Rosa, de su hija Manuelita y demás. Entonces tenemos que desde la calle 25 de Mayo, casi Sarmiento, hasta lo que hoy es la Avenida Independencia, casi Combate de los Pozos, una línea recta que une 3 templos. El templo de la Merced, el más antiguo de todos, es obviamente la Catedral de Buenos Aires, que ya empieza a tomar forma en el año 1621. Más o menos simultáneamente aparece la iglesia de la Merced en 1603, y en 1779 ya queda conformada la casa jesuita. Esto es del año 1795, pero comienza en 1793. Entonces, ¿qué es lo que hacen posteriormente, o cómo queda conformada esa línea en función de qué va a pasar? La iglesia de Valvanera es del año 1799, en 1833 ya empieza a tener una forma más ajustada arquitectónicamente, en 1860 ya es como más o menos como la conocemos hoy. La iglesia de Valvanera queda, y es donde va todo el culto hoy día San Expedito, queda en la calle Bartolomé Mitre y Ascuénaga. Entonces, uniendo con una recta la iglesia de Valvanera, la parroquia, que está en Bartolomé Mitre y Ascuénaga, con la catedral anglicana en la calle 25 de Mayo, casi Sarmiento, esa línea recta va a pasar por un punto, que se va a encontrar, se va a interceptar con otra línea que, partiendo desde el fuerte de Buenos Aires, pasa por la puerta de la catedral y va a parar más o menos donde está la calle Perón, entre lo que es hoy Libertad y Talcahuano. Y ahí en el futuro la masonería va a instalarse como entidad benéfica, no religiosa, pese a que tienen sus cultos y demás. Uno dice, ¿qué pasa con la iglesia de San Nicolás de Bari, que está acá en la intersección de lo que era Corrientes y 9 de Julio? Si uno traza una línea desde la iglesia de San Nicolás de Bari hasta la intersección de una circunferencia enorme con centro en el templo masónico, en lo que va a ser el templo masónico, tenemos este punto allá cerca de Valvanera, Lucía. Y la otra línea, partiendo de San Nicolás de Bari, Corrientes y 9 de Julio, directamente hasta Independencia y Combate de los Pozos. Eso forma un ángulo cuya bisectriz, BIM, va directo a lo que va a ser la sede de la masonería. Ya en el año 1831, ya los masones saben dónde van a instalar su sede política. Carlos, disculpe. Sí. San Nicolás de Bari, por supuesto, después está en Santa Fe, ¿no? En la calle Santa Fe. Cuando se produce la apertura de la avenida 9 de Julio, vuela. Ajá. Y se coloca el obelisco. O sea, se coloca un hito pagano. Se saca un hito religioso por un hito pagano, que después lo vamos a ver. Perfecto, tenía esa duda nomás. Bien. Quería decir a los oyentes, porque no lo aclaramos hoy, que lo pueden ver por internet y van a estar viendo el mapa para seguir lo que está explicando el arquitecto. Bien. Ahora vamos al otro mapa, Lucía. Aquí estamos. Bien, sí, estamos bien. Sí. Avanzamos un poco más y vamos hacia el año 1850. Y ya la sede de la masonería, después de la Constitución y demás, ya puede empezar a instalarse de un modo físico. Y en 1857 comienza la construcción, que la hace el ingeniero Charles Henry Pellegrini, el padre del Carlos Pellegrini, luego presidente de la República, también masón. Entonces la determinación geométrica tiene otras connotaciones ya bastante más serias.
acá ustedes van a ver un gran rectángulo cuyo lado mayor está, esto se apoya sobre esto, sobre la catedral y sobre la iglesia de Valvanera, que ya va tomando un cariz importante como parroquia de la capital. Es la segunda parroquia, considerando la catedral primera. Sobre esa línea se establece un rectángulo formado por 2 cuadrados. Se traza una diagonal hacia la vertical que está sobre la catedral. En el punto ese que estaría cerca de Retiro, cerca de la estación Retiro, en la calle acá sería Paraguay más o menos, o Santa Fe, no, Paraguay, Santa Fe está acá, sí, más o menos. Se traza una circunferencia, una media circunferencia con este radio, y desde este punto de Valvanera se traza desde este punto para abajo. Y ya tenemos la ubicación, por lo menos en este arco del templo masónico, en la calle Perón, entre lo que es Talcahuano y Libertad. ¿Qué cosa tiene este punto? Aparte, si se une Valvanera con lo que es la San Nicolás de Bari, tenemos este ángulo. Todavía sigue siendo San Nicolás de Bari. Sí, hasta 1936. Si se busca la bisectriz del ángulo, pasa exactamente, como habíamos visto en el mapa anterior, a la catedral anglicana, y determina el punto exacto donde está ubicado el templo de la masonería en Buenos Aires. ¿Qué otra cosa empieza a suceder ya? Y estamos en 1862, que es la inauguración de esto. Esta línea de que habíamos hablado en el mapa anterior, que unía la catedral anglicana con la casa de ejercicios jesuita en la calle Independencia y Combate de los Pozos, si esa línea yo la voy corriendo sin determinar, sin mover el ángulo, voy a encontrar que desde este punto central donde se cortan las dos curvas que permiten lograr la media extrema razón de un segmento, esto se hace sobre un enunciado de Euclides, media extrema razón. Entonces, desde ese punto se traza, o sea, volvemos con esta paralela, estamos en una línea paralela, pero si a la bisectriz bisectriz o línea que va entre la catedral anglicana y la iglesia de Valvanera lo corro para abajo, voy a interceptar en un punto donde va a estar el Congreso de la República, que es llamativo. Pero en el punto donde confluyen la diagonal del gran rectángulo y los dos círculos, las dos circunferencias que van a conformar la media extrema razón de este segmento, ahí va a estar Tribunales. Bien. Si yo tomo exactamente a la línea de la catedral anglicana con la casa de ejercicios jesuita y busco su perpendicular, y la trazo a partir de donde está el templo masón, tengo esta línea, y con esta línea que repito me va a dar exactamente en lo que después fue el Palacio de Aguas, de Obras Sanitarias. Qué llamativo que es esto, porque cuando está gobernando Domingo Faustino Sarmiento, quería ir a donde está el Palacio de Aguas, de Obras Sanitarias, quería ir ahí con el Palacio Sede del Poder Judicial. Los ingleses se le enojan mucho, lo retan, y dicen, no, esto se va a quedar allí, y ahí vamos a instalar el gran tanque de agua para abastecer toda una zona nueva. Pero en definitiva se trataba de otra cosa más seria. Le estaba rompiendo el esquema geométrico que tenía planeada la masonería inglesa para con Buenos Aires. Por eso no lo quieren mandar allí, y arman un hermoso edificio. Realmente los ingleses, un edificio maravilloso, el de Obras Sanitarias es bárbaro. Entonces, ¿qué vemos acá? Que todas las sedes del Congreso de la República, de la sede de la Corte Suprema, el fuerte ya existía, ya esa combinación geométrica ya la estaba manejando la masonería desde el momento en que instala en 1830 la catedral anglicana.
O sea, eso es llamativo, eso es una planificación. No es casualidad, hay causalidad y hay una mala intención de parte de la masonería de tomar la República, no solamente en su estado espiritual, porque domina todas las líneas, pasan por las iglesias, se puede sobre eso, para tomar la plaza económica. Por más que después sí hagan entrar a los ciudadanos argentinos y qué sé yo y demás, no. La masonería inglesa busca un modo secreto e invisible para manejar la República, aún hoy. Entonces cuando uno escucha, sí, porque hay que luchar contra los grandes conglomerados económicos. Muchachos, acá está la cosa. Acá está. O yo me quiero quedar en el poder porque mi partido y el proyecto. Muchachos, acá está la cosa. El poder es invisible. Todo lo demás es añadidura y nada. Lo que vale es el poder secreto que se ha instalado en la República desde 1850 y un poco 1857 y desde 1830 con la instalación de la Catedral Anglicana. Les guste o no les guste a los señores masones, este es el esquema que los desnuda o desnuda sus intenciones. Entonces, ¿cuál es? ¿Hay un plan de gobierno? Sí, lo vamos a ver después, Lucio, en la segunda parte, qué es lo que puede hacerse con esto, porque tiene sus contramedidas, pero hay que verlo primero, si no, ¿cómo voy a tomar contramedidas? No sé, arquitecto, eso de que eran caballeros masones es como un título no muy, digamos, muy bien puesto, ¿no es cierto? Los caballeros. Lo de caballeros, bueno, acá el hecho de pertenecer a una organización secreta y demás daba a quien no sobresalía en ningún lado, porque era don nadie, ahí adentro tenía un grado ritualístico. Ahí adentro era el maestro, era el guardián, pero afuera no afunaba nadie. Pero ahí adentro el ego se fortalecía y le decía, muchachos, ustedes van a ocupar el ministerio tal, pero cómo no, hermano, usted tiene que venir. Claro, es así. Pero digamos, sigue teniendo injerencia hoy porque sigue habiendo masones. Hoy tal vez a nivel político no. Incluso lo último que yo me enteré esta mañana es que Ángel Federico Robledo, que fue ministro de Perón y de Isabel Perón, también era masón, pero no tuvo mayor influencia en todo esto, para nada. Es decir, hoy la masonería supervive no por lo que hacen sus miembros, sino por su posición de su templo. Acá. Ese es el punto crítico. Bueno, el edificio de por sí. Cualquier edificio, perdón, Lucio, cualquier edificio es inerte hasta que no se lo ocupa y ocupa una función. Cuando se desarrolla la función adentro, ahí ese edificio empieza a tomar protagonismo. Y ahí pueden interrelacionarse las funciones. Porque estos puntos no existían y no servían para nada. Donde está el Congreso y donde está el Parque de la Artillería, que estaba, sí, para aquella época estaba el Parque de la Artillería también ahí, en el estado de tribunales. O sea que las funciones hacen movilizar las energías, tanto positivas como negativas. Exactamente. Pero hacen funcionar una onda expansiva, digamos, ¿no? Y las personas que lo ocupan obedecen a lo que manda el edificio. Y si no, veamos esto, para ir adelantando un poco. Hacia 1880, 1890 se empieza a definir la compra del edificio donde está el Congreso. Eso era un mercado que tenían los hermanos Espineto. ¿Qué es lo que había? Se hace en un mercado. Se tranza, se negocia. Sí. ¿Qué es lo que hay en el Congreso hoy? Se tranza, se negocia. El telurismo sigue. Muy bien, seguimos en breves minutos. Hacemos una pequeña pausa, arquitecto, ¿le parece bien? Vamos con una pequeña pausa. Estamos nuevamente con el arquitecto Urria, que es apasionante lo que estamos escuchando. Arquitecto. Bien, habíamos culminado el bloque anterior mencionando la determinación en la calle Perón 1242 del templo de la masonería en Argentina. Entonces, esto ya en 1862 que queda terminado el edificio, pero ya hacia 1880, 90, cerca más del 90, ya se licitan las obras, se determinan los concursos de arquitectura
y se empiezan a construir, aunque no se terminan en tiempos adecuados, en los lugares que ya había la masonería había predeterminado ya desde su inicio, cuando habíamos hablado de la catedral anglicana. Entonces, el Poder Ejecutivo se va a quedar donde era el antiguo fuerte de Buenos Aires, que eran 2 edificios en definitiva. Por uno fue un tiempo la aduana, el correo, y otra parte que era la parte donde estaba alojada la tropa del fuerte, se instaló la parte ejecutiva. Bien, ¿qué pasa acá? Ya está definido el triángulo, y donde estaba el parque de la artillería se va a construir el edificio de Palacio de Tribunales, que lo hace un arquitecto francés, de apellido Maillard. Ya tenemos también en el Congreso, que lo va a hacer el arquitecto por concurso, el arquitecto Pedro Meano, que singularmente en el año 1904 es asesinado. Sí, es asesinado, es una cosa muy extraña. Y entonces queda conformado un gran triángulo, ya ahora efectivo, donde se puede ver exactamente que haciendo centro en la calle Perón 1242 de la masonería se puede trazar una única circunferencia tangente a los 3 lados que componen este gran triángulo donde están establecidos los 3 poderes del Estado. Antes de que se termine la construcción, o que se dé comienzo a las construcciones, que de algún modo el Palacio de Tribunales termina en 1910, en 1904 el Congreso. En 1890, acá a una cuadra, en la misma manzana, no en la manzana, en la otra manzana, la manzana siguiente donde está la catedral anglicana, se crea el banco de conversión. ¿Qué pasa acá con este punto? Es uno de los puntos determinado por la trisección del ángulo del Congreso, que es de 48 grados. Esto es llamativo. Es llamativo porque es el control ya geométrico también de las finanzas de la República. Bien, ahora vamos al año 1930, se produce el golpe de Estado del general Uriburu, el general Justo asume en el año 32, y acá viene el tema. En el año 1933 se firma el pacto Roca-Runciman, donde se convierte a la Argentina en virtual componente del Imperio Inglés. ¿Qué pasa? Se crea el Banco Central en 1935, en la misma línea, en el mismo lugar que estaba la Caja de Conversión. Cambia de nombre, digamos. Cambia de nombre. Pero el lugar geométrico o geográfico no cambia. Y la función tampoco. La función tampoco, porque es el tema del dinero. Sí cambia porque ya es emisión de dinero en el Banco Central. Pero está bajo control inglés. El Banco Central se crea bajo control inglés. Ahora, ¿qué tenemos? Por una serie de influencias que no viene al caso ahora, la masonería decide romper la estructura geométrica de poderes. Y en el año 1936... ya cuando va avanzando la hora de la apertura del 9 de julio, donde estaba la parroquia de San Nicolás de Bari, en Corrientes y ahora 9 de julio, se construye el obelisco de Buenos Aires. ¿Qué es lo que tiene este obelisco de particular? Primero, que es parte de la trisección del ángulo del Congreso. Es exacto, esto es geométricamente exacto. ¿Y qué tiene el obelisco? Tiene en su interior una escalera de 206 escalones, la misma cantidad de huesos del esqueleto humano. Nos clavan un muerto. A partir de allí, de 1936, se descompone la estructura política de la República. Hay una secuencia de interregnos, de renuncias, de presidentes que tienen que alejarse. Es inaudito esto. Se podría hacer la lista, pero nos va a llevar una cosa un poco de tiempo largo. Pero hay que dejar en concreto que el obelisco de Buenos Aires produce una irrupción de la estructura armónica de la democracia en la Argentina. Por el edificio, no porque el golpe se ha dado en 1930. Por el equilibrio de poderes, digamos. Es un equilibrio, rompe un equilibrio energético. Ah. Bien.
Vamos a avanzar un poco más. Y ahora nos vamos a situar en los edificios. Prácticamente el Poder Ejecutivo, el Fuerte de Buenos Aires, tiene algunas transformaciones hechas por el arquitecto Tamburini, Taylor y otros, pero que no tiene mayor significancia porque no tiene agregados estatuaria de defensa, estatuaria mágica, de magia, cosa que el francés Maillard sabía muy bien. El italiano Meano tampoco sabía mucho, apenas si pone unas palmas arriba en las cornisas y demás. Es un edificio indefenso. Pero el arquitecto Charles Maillard, que estaba formado en las mejores academias de arte y de arquitectura en París, empieza a hacer esto. En el frente, no voy a describir toda la obra, sobre la calle Talcahuano tiene 5 arcos. En el arco central está el escudo de la República, hecho estilizado y demás, pero que no lo he dibujado porque lo conocemos todos. En los 2 arcos laterales, de un lado y de otro, de un lado y 2 de otro, están los escudos repetidos. En el primer escudo lateral de la República, en ambos lados, está este escudo que es un código, la ley. ¿Cómo está protegido? Por un haz de haces delictores. ¿Qué son los haces delictores? Los haces eran 30 varillas que se unían ritualmente con un cordón de cuero rojo y que llevaban los funcionarios en la antigua Roma. 30 varillas es más difícil de quebrar que una sola, Lucio. Entonces significaba la fuerza. Claro, como que la unión hace la fuerza. Exactamente. ¿Qué es lo que tiene el código? Tiene un hacha transversal. Ojo con esto, porque aparte el haz de varillas está por detrás del código, lo está protegiendo. Ojo con eso. Por otra parte tiene brotes de piñas, prosperidad, riqueza, nobleza. En los extremos está esta balanza de la justicia. ¿Qué particularidad tiene la balanza de la justicia? Es una espada. La parte central, la columna de la balanza, sí, es una espada. Desde donde cuelgan los platillos es otro haz de varillas delictores. Está protegido por una espada. Ojo con el Palacio de Justicia. No con los funcionarios de la justicia, con el Palacio de Justicia. ¿Y qué es lo que va a hacer? Existen otros elementos estatuarios de protección, que son leones y palmas de victoria. Vamos al otro, por favor. Sobre el frente también existe una espada una terrible espada con palmas. Otras veces los haces de varillas con hachas y consagradas, porque están las cuerdas de cuero son ritualísticas, son mágicas. Sí. Y toda la primer cornisa, en las 4 fachadas hay estos que son bucráneos. Son cráneos de búfalos. El búfalo se ofrendaba en los ritos de Mitra en Persia. Ahora, ¿por qué está acá? Porque ya se hizo el ritual de ofrenda a los dioses. Por eso el bucráneo tiene a sus costados, está adornado. El edificio ya hizo su ofrenda para defenderse. O sea, va a salir victorioso. ¿Qué es lo que pasó en el año 1890? Donde estaba, en el mismo lugar estaba el Parque de la Artillería. Fueron varios días de combate y demás, no recuerdo bien la fecha, pero en el asalto final, donde uno de los equipos asaltantes estaba lo integraban Leandro Alenia y Hipólito Yrigoyen, joven, la tropa del Parque de la Artillería, prácticamente sin munición, sale y derrota a todos los regimientos y gente civiles armados que estaban rodeando el Parque de la Artillería. O sea que es un edificio que cuando lo apremian sale de mal modo. Porque estos tipos salen hasta con a bayoneta calada. Cuando se jode a la justicia, el edificio tiene esa magia de contestar de mal modo.
guarda con que se ataque a la justicia, porque como habíamos visto, que había quedado conformado, el Palacio de Justicia está en el ángulo casi recto de este gran triángulo, y es la piedra fundamental de la democracia en la Argentina, de sostén de la democracia. Es muy serio lo que se trata de hacer con la justicia, muy grave. Ahora Lucía va a mostrar otros elementos, ese es más importante, el primero. De alguna manera la justicia se va a defender y nos va a defender como república. Sí, señora. Esto es así. Por eso es un tema muy difícil lo que están haciendo, el ataque a la Corte Suprema. Además, guarda cómo va a ser el edificio que reaccionen sus miembros. Yo me cuidaría mucho. Y le diría a Julio Piumato, si no lo conoce, le avivaría de en qué edificio él tiene su sindicato, para que sepa que su sindicato hoy es muy fuerte, porque tiene que defender la República, no los intereses gremiales, junto con los jueces, que sea parte, digamos, de jerarquía judicial, pero los empleados de tribunales tienen hoy con Piumato a la cabeza, no porque yo sea sindicalista, además, soy un arquitecto común de Buenos Aires, pero tienen la fuerza como para defender la justicia. Ellos. Fíjate, Lucio, qué cosa rara, que en los últimos 3-4 meses la figura de Piumato ha ido superando la de Moyano. Cosa extraña. Y incluso la de Juan Carlos Smith, que son dos sindicalistas de fuste. Ahora, ¿qué otra cosa hizo el arquitecto Magliar? En el frente del edificio, en la entrada. Esta foto está sobre la entrada. Estos son haces delictores. Están acordonando y defendiendo el edificio de la justicia. Pero hay una cosa más seria todavía. En las esquinas de Uruguay y Tucumán, y Uruguay y Lavalle, existen esta estatuaria. Abajo, esto es una piña, que es prosperidad, pero está de la piña esta de prosperidad salen rayos y centellas. Mal sale esto. Y arriba hay dos haces de líctores con hachas. El edificio está avisando que va a pegar y mal. Ojo con la justicia. El que se quiera atrever, que se atreva y demás, pero está tocando un punto sensible y crítico muy profundo de la República. Y el edificio va a contestar mal. La gente que está en el edificio, los jueces, van a contestar de mal modo. Entonces, hay que tener prudencia con lo que se hace. Sobre todo porque uno de los ataques de la esquina de Lavalle y Uruguay va directo al Congreso de la República. La otra no digo dónde va. Lo digo, sí. La otra línea, la de Tucumán y Uruguay, va directamente a Olivos. Es clavado. Esto geométrico es fantástico. La verdad. Entonces uno, a través de la lectura de los edificios, puede tener una lectura política de los sucesos y cómo se van a comportar los actores que habitan. Por ejemplo, una de las cosas, si hay tiempo, Lucio, si me permites, volvemos al Gran Triángulo. Desde septiembre del año pasado a este punto se empieza a mudar lo que era lo que es la Auditoría General de la Nación, con el doctor Despuy a la cabeza. Antes estaba por acá, no tenía ninguna influencia. Si decimos, para aquellos que no nos están viendo, explicamos. La Auditoría General de la Nación está en la calle Rivadavia, cuando ya está frente a la Plaza de los Dos Congresos. Está a media cuadra de Callao. Casi media cuadra. Es un edificio que era de rentas, pero cuando se instala ahí la función, empiezan a pasar cosas. Por ejemplo, lo del fútbol, la investigación y otras investigaciones más. Pero ¿qué otra cosa más produce esto? Que encima lo eligió la presidenta el lugar, se lo cede a Despuy y demás. Pero desde septiembre más o menos que empiezan a llevar los papeles, lo inauguran en diciembre. Se corta, intercepta el cateto que va del Poder Judicial al Congreso. Lo intercepta y lo ampara. No va a poder operar el Congreso contra la justicia. Va a estar ahí ese edificio con su gente actuando. Es llamativo. Es muy llamativo. Eso es destino de la República. Por otra parte, cuando se abren las dos diagonales,
que llaman a un arquitecto planificador francés, Joseph Dubar, creo que, si mal no recuerdo el nombre, abre la diagonal norte y la diagonal sur, sí. Y de algún modo establece una estructura geométrica de contramedidas contra el triángulo que armó la masonería. No voy a decir de qué se trata. Que complementaría con la 9 de julio ese triángulo. Complementaría con la 9 de julio ese triángulo. Ese que sale de la Plaza de Congreso y va hasta la 9 de julio, en la diagonal norte, y la diagonal sur va hasta la avenida Belgrano, nada más. Ah. Pero en esto, el arquitecto Bubar metió algo, un sistema de contramedidas extraordinario. ¿Para qué? O sea, la Argentina tiene salida y maravillosa. Porque ha habido gente de la niña francesa que la ha protegido. Porque ya sabían ellos, de la época de los templarios en Francia, que en esta zona, en este gran triángulo, algo grande iba a pasar. Ahí iba a suceder. Muy bien, arquitecto. Bien. Ya se nos fue el tiempo. Bien. Estamos ahí al borde. Como siempre, un gusto tenerlo por aquí. Y bueno, y esta puerta está abierta porque hay muchísimo más por hablar. Sí. Así que nos organizamos otra vez. ¿Sí? Bien. Como tengo la puerta abierta, en cualquier momento me meto. Bueno, bueno, entonces, Lucía, nos despedimos. Sí. Bien, espero que les haya sido de enseñanza para poder comprender que en este momento el control totalitario y absoluto que está habiendo en la Tierra no es solamente esto que han visto en la República Argentina, esto también está en otros países donde hay un obelisco, una catedral, un banco central, una casa de gobierno. Tiene que haber encuentros de puntos neurálgicos. Cada país lo debe tener. Entonces nos damos cuenta que ellos se ponen de acuerdo para gobernar al ser humano, y que ya ahora se están preparando en la Argentina para un desastre, no para defender la República Argentina, sino para defender lo que ellos propongan. Por eso digo que yo no estoy tan de acuerdo en algunas cosas con este hombre. Yo rescato todas esas medidas con los grados, y es así como se hace. Y otro día me ponen los comentarios qué les pareció y tu like para que sigamos adelante, porque muchos no comprenden este canal. Este canal no es un simple canal evangelístico. Yo te puedo leer la Biblia, predicártela, pero hay mucho más. Aquí es despertar mente. Tenemos que despertar y comprender que Dios nos mandó con una misión, como Jesús mandó a los 12 apóstoles a todos los lugares del mundo, a todas las partes neurálgicas, para predicar el reino de Dios, pero sabiendo que iban a haber enemigos esperándolos. Desde ya, muy agradecida que hayan escuchado. Si tu comentario va a ser negativo, te pido por favor no insultes. Y si quieres hacer una pregunta, también será contestada. Si quieres mandar un audio, tienes una tolerancia, me pides el WhatsApp en la caja de comentarios, una tolerancia de 10 minutos. Yo lo dejo acá. Esto ha sido Luchadores Firmes hasta el final. ¿Quién te habla? Simplemente Roxana. Hasta otro momento.